método para poder abordar un electrocardiograma y enfrentarnos correctamente a las alteraciones que podamos estar observando. Esto es bastante importante en la emergencia, ¿no? Cuando trabajamos en emergencia, muchas veces nuestra fuente de registro electrocardiográfico es el monitor que está a la cabecera del paciente. En otros casos es un trazado electrocardiográfico que imprimimos para hacer un diagnóstico más calmado, con más tiempo. Pero en muchas oportunidades el diagnóstico tiene que hacerse en cosa de segundos, solamente con la salida que tenemos en el monitor de cabecera del paciente. Entonces, la electrocardiografía debe ser aplicada según la situación en que nos encontremos. Por otra parte, hay que recordar que el electrocardiograma es una herramienta auxiliar diagnóstica y como tal tiene limitaciones, tiene una sensibilidad y una especificidad para cada problema para el cual puede ser utilizado. Esto también es bastante importante a considerar siempre. Por ejemplo, si tratáramos de estudiar una hipertrofia con el electrocardiograma, pues tenemos un margen de error apreciable y la herramienta ideal para hacerlo es obviamente la ecocardiografía actualmente. Pero para el diagnóstico de las arritmias, para el diagnóstico del síndrome coronario agudo, la electrocardiografía sigue siendo una herramienta muy útil y es la herramienta que está descrita en las guías de soporte avanzado en la vida del 2010 para utilizarse para el diagnóstico de las arritmias y también como uno de los 3 pilares para el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Entonces, con ese preámbulo empezamos nosotros recordando que el corazón tiene un sistema eléctrico. Este sistema eléctrico del corazón está controlado por el nodo sinusal. El nodo sinusal allá arriba a la izquierda es un tejido especializado que tiene una propiedad que se llama automatismo. Esa propiedad de automatismo hace que el corazón sea capaz de llevar un ritmo dentro de un margen más o menos estable, pero está sujeto al influjo, a la influencia de sustancias que pueden estar circulando en la sangre y que pueden hacer que esta frecuencia automática aumente o disminuya. Asimismo también el nodo sinusal también puede enfermarse, puede dañarse por isquemia, por fibrosis o por degeneración y eso también puede afectar su funcionamiento. La frecuencia a la cual trabaja el nodo sinusal es de 60 a 100 por minuto y esta es la frecuencia que consideramos como la frecuencia normal del corazón. Cuando estamos por encima de 100 por minuto estamos en una taquicardia y cuando tenemos menos de 60 por minuto estamos ante una bradicardia. Esto no quiere decir que una persona esté enferma del corazón por estar con un taquicardia, ni que esté enferma del corazón por estar con bradicardia. Es simplemente la denominación de la frecuencia que supera los 100 por minuto y de la frecuencia que es inferior a los 50 por minuto, a los 60 por minuto, perdón. Después del nodo sinusal tienen ustedes el nodo auriculoventricular, cuya frecuencia de trabajo es de 40 a 60 por minuto. Como ustedes podrán ver, nodo sinusal 60 a 100, nodo auriculoventricular 40 a 60. Es algo jerárquico, la frecuencia de estos dos marcapasos es jerárquica. Normalmente el marcapaso que lleva el ritmo del corazón es el nodo sinusal, con una frecuencia, repito por tercera vez, de 60 a 100 por minuto. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de trabajo de 40 a 60 por minuto. Ese es su rango normal, no quiere decir que no puede superar ese rango o no puede ser inferior, puede serlo, pero por convención aceptamos que esa es la frecuencia de trabajo y además el nodo auriculoventricular está superado en la mayor parte de situaciones por el nodo sinusal, de tal manera que su trabajo ocurre cuando el nodo sinusal falla o cuando por algún motivo la frecuencia del nodo sinusal disminuye y entonces puede superarle en frecuencia y ganarle el ritmo de marcapaso del corazón. Y esto ocurre en ciertas situaciones. El tejido que está por debajo del nodo auriculoventricular, allá en verde, en las de His, las ramas de las de His, esas
esas áreas son también capaces de llevar el ritmo del corazón, también pueden actuar como marcapaso, con una frecuencia inferior, una frecuencia de un marcapaso en los ventrículos está por debajo de 40 por minuto. ¿Bien? Entonces, existen varios tejidos en el corazón que pueden actuar como marcapasos, pero lo normal es que el nodo sinusal sea el marcapaso, con una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Como eso es lo que consideramos, por convención, por encima de 100 por minuto es taquicardia y por debajo de 60 por minuto es bradicardia. El nodo auriculoventricular trabaja en cambio de 40 a 60 por minuto. Si trabajara por encima de 60 por minuto, está acelerado. Pero si trabaja por encima de 100, entonces está en taquicardia. Taquicardia de la unión, o sea, originada en el nodo auriculoventricular. Y lo mismo ocurre en los ventrículos, ¿no? En los ventrículos decíamos que marcapaso está entre 20 a 40 por minuto. Si en los ventrículos tenemos un ritmo que supera los 40 por minuto, entonces estamos ante un ritmo idioventricular acelerado. Y si este supera los 100 por minuto, estamos en una taquicardia ventricular. Bueno, esa terminología un poco tediosa es necesario para poder enfocar lo que sigue a continuación. Cuando toman ustedes un electrocardiograma, colocan electrodos al paciente. Estos electrodos que se colocan, ustedes ven acá los electrodos que se colocan en las extremidades, nos permiten obtener lo que llamamos derivaciones electrocardiográficas. Acá tienen los electrodos que se colocan en el pecho. Las derivaciones electrocardiográficas son conexiones eléctricas que hacemos al equipo electrocardiógrafo que nos permiten obtener trazados electrocardiográficos desde la superficie del cuerpo que representan la actividad eléctrica del corazón desde diferentes puntos de observación eléctricos. Entonces, la razón de tener varias derivaciones electrocardiográficas es poder observar la actividad eléctrica del corazón desde la superficie del cuerpo desde diferentes puntos de observación. Por eso tenemos varias derivaciones electrocardiográficas. Con los electrodos que colocamos en las extremidades, o sea, aquellos que colocamos en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, obtenemos 6 derivaciones. 3 derivaciones llamadas bipolares, que son las que están allí, y 3 derivaciones llamadas unipolares. Además, con los electrodos que colocamos en el pecho del paciente, en el tórax, obtenemos 6 derivaciones más llamadas precordiales. Esto nos permite tener una visión de la actividad eléctrica desde varias zonas del corazón, lo cual resulta bastante útil cuando necesitamos identificar dónde puede estar ocurriendo el problema. Entonces, vamos a irnos a un método de lectura del electrocardiograma. Para leer e interpretar un electrocardiograma, podemos usar algunas estrategias. Cuando uno tiene mucha experiencia, o si uno así lo aprendió, una de ellas es el reconocimiento de patrones. El ser humano es bastante hábil para reconocer patrones. Generalmente no nos equivocamos cuando vemos el rostro de un amigo, o el rostro de nuestro hermano, o de nuestra esposa, ¿no? Difícil que nos vayamos a confundir. Entonces lo que estamos reconociendo son patrones faciales, ¿no? Entonces es una habilidad que tenemos los seres humanos y también se puede aplicar a la electrocardiografía. Podemos interpretar el electrocardiograma reconociendo patrones. Cuando vemos un trazado, que tiene ciertas características gráficas, como este por ejemplo, inmediatamente decimos, es una taquicardia ventricular, ¿no? Porque estamos reconociendo un patrón. Es una forma de interpretar el cardiograma. Este por ejemplo que tienen ustedes al frente es una taquicardia ventricular. Es una taquicardia regular de complejos angostos. Esa sería su descripción. De complejos anchos, perdón. Estoy leyendo mal. Sí. Acá tienen otro patrón. Yo veo ese electrocardiograma y digo, ese es un flúter auricular, porque tengo allí un patrón en dientes de sierra, correspondiente a la actividad auricular. Entonces lo que estoy haciendo es reconocer el electrocardiograma, hacer el diagnóstico en base a patrones. Pero una mejor forma de analizar un electrocardiograma es realizando un análisis sistemático, un procedimiento secuencial. Esto nos permite ser más precisos y evita que cometamos errores, que pasemos por alto hallazgos que pueden ser importantes. A veces hay 2 problemas en un electrocardiograma, 2 arritmias y tenemos que reconocer las 2 arritmias que están presentes.
Y cuando solamente confiamos en nuestra habilidad por patrones, podemos cometer errores. En cambio, si nos entrenamos en un análisis sistemático, esto nos permite ser más ordenados y aunque al principio quizás sea más lento, con el tiempo uno se acostumbra a realizar este análisis y es más difícil que se escape algún diagnóstico electrocardiográfico de los que podríamos considerar algo difíciles. Hay un método de análisis entonces que presentamos a continuación. Es un método en 5 pasos. En realidad son 4 pasos y una conclusión. Ustedes van a encontrar sobre esto mucha información en libros y en cualquier fuente que ustedes consideren revisar sobre este tema de electrocardiografía. Por ahí hay alguno que dice método de 12 pasos o algo así. Pero lo que he tratado de hacer acá es simplificar las cosas y además tratar de hacer algo que sea más fácil también de recordar, recurriendo solamente 4 pasos y una conclusión. Entonces el primer paso es la determinación de la frecuencia cardíaca. El primer paso para el diagnóstico electrocardiográfico es determinar la frecuencia cardíaca. Estamos obviamente considerando un electrocardiograma impreso, ¿no? En papel, no aquel que estamos viendo en el monitor, pero si estamos frente a un monitor es igual, ¿no? Porque el monitor también nos va a marcar allí la frecuencia cardíaca. Solo hay que tener en cuenta que los monitores nos están promediando la frecuencia, ¿no? Entonces a veces hay variaciones en el número, los dígitos que aparecen en el monitor, pero hay que tomar en cuenta que el monitor está evaluando la frecuencia cada cierto tiempo y esto puede hacer que varíe el número o el dígito que aparece en la pantalla. Pero nosotros podemos realizar una impresión de una tira de ritmo desde el monitor también si deseamos tener algo que nos sea más fácil de evaluar. La mayoría de monitores que usamos tienen también esa facilidad de imprimir trazados de lo que estamos observando en el monitor. Entonces, para determinar la frecuencia cardíaca hay que recordar que el papel electrocardiográfico corre habitualmente a 25 milímetros por segundo. Y esto hace que cada pequeño cuadrado de 1 milímetro sea recorrido en 40 milisegundos, o sea, 0.04 segundos. Para poder determinar la frecuencia cardíaca, primero tenemos que observar si estamos en un trazado que tenga un ritmo regular o irregular. Esto de ritmo regular o irregular significa que nosotros podamos observar las mismas imágenes en el electrocardiograma y estas estén a una distancia similar. Por ejemplo, miren, en el trazado de arriba, el trazado que tiene esa flechita roja, ustedes observarán que hay una irregularidad, ¿no? Ustedes ven ahí unas espigas, ¿no? Que son los complejos QRS, unas espigas altas, que son los complejos QRS, y estos están distanciados desigualmente. Entonces es un trazado con un ritmo irregular. El segundo trazado, en cambio, ustedes ven también esas espigas altas que son muy fáciles de reconocer y que son los complejos QRS, y estos están distanciados igualmente. Entonces este es un trazado con un ritmo regular. Esto es importante para tomar la frecuencia cardíaca, porque cuando estamos frente a un ritmo irregular, como es el primer caso, entonces tenemos que tomar una tira un poquito más larga, de unos 6 segundos, lo que llamamos tira de ritmo, y contar cuántas de esas espigas, esos QRS, están presentes en esos 6 segundos y multiplicar por 10 para que nos dé un promedio de la frecuencia cardíaca. Pero cuando estamos frente a un ritmo regular, como es el segundo caso que se ve allí, es más fácil porque entonces nosotros vamos a usar algún método que es más exacto para determinar la frecuencia cardíaca. Acá ustedes ven un trazado también con un ritmo regular y que está sombreado, ¿no? Rojo, blanco más o menos, entre los complejos QRS, demostrándonos que estos están ocurriendo en forma regular. La frecuencia cardíaca en este caso es 1500 dividido entre la distancia RR. O sea, esa es la forma de obtener la frecuencia cardíaca exactamente cuando estamos nosotros en un trazado regular. Dividimos 1500 entre la distancia que hay de estas ondas a la siguiente, similar a la misma onda siguiente, y dividimos 1500 entre esa distancia que ya hemos medido. Generalmente la distancia RR, ¿no? Pero podría ser alguna otra onda. Lo importante es que sea la onda que se está repitiendo en el ciclo siguiente. Entonces eso es lo que vamos a tomar. Generalmente tomamos la distancia de una OR a la siguiente, eso se llama intervalo RR o RR, y dividimos 1500 entre esa distancia, y eso nos da la frecuencia cardíaca
en ese instante, pero como el trazado es regular, esa es la frecuencia cardíaca de ese trazado. Acá ustedes tienen una forma un poquito más práctica de hacerlo, porque uno no tiene una calculadora siempre a la mano. Entonces, cuando estamos también con un trazado regular, lo que hacemos es contar hasta el siguiente complejo QRS, ahí están marcados con flechitas rojas ambos, y vamos contando cada 5 milímetros, 300, 150, 100, 75, 60, 50, hasta encontrar el siguiente complejo QRS, y eso también nos determina la frecuencia cardíaca. Pero cuando el ritmo es irregular, decíamos, como acá ustedes están frente a un trazado irregular, ¿no? Este no parece tan irregular. Pues hay que tener mucho cuidado cuando uno decide si un trazado es regular o no, ¿no? O sea, a veces la primera impresión visual nos permite fácilmente determinar si es irregular o no. Pero si estamos ante la duda, tomemos un papelito, algo, y marquemos los complejos QRS, o sea, las espigas que ven ustedes en la pantalla, y comparémosla una con la otra, y ustedes se van a dar cuenta que ese trazado es irregular. Cuando el trazado es irregular, tomamos 6 segundos de trazado, que deberíamos tomar siempre que estamos analizando una arritmia. Eso es lo que llamamos tira de ritmo, y generalmente la derivación 2. Ponemos en el electrocardiógrafo la derivación 2 y obtenemos una tira larga. La mayoría de electrocardiógrafos modernos están ya preprogramados para hacer esto y obtienen una tira de ritmo. Muchos electrocardiógrafos imprimen, por ejemplo, 3 canales a la vez, y en la parte inferior imprimen una tira de ritmo, la derivación 2 u otra que elijamos nosotros, porque no necesariamente tiene que ser un 2 largo lo que tomemos, ¿no? A veces se ve mejor la actividad que nos interesa en otra derivación, entonces tomamos esa otra derivación. Eso es elección nuestra. Entonces, cuando tenemos un trazado irregular, tomamos 6 segundos de trazado, contamos el número de complejos y lo multiplicamos por 10, y esa es la frecuencia cardíaca. Bueno, ese es el primer paso. El primer paso es la frecuencia cardíaca. ¿Ven? La frecuencia cardíaca, con esos detalles que hemos descrito. El segundo paso es el plato fuerte, es el análisis del ritmo cardíaco. Este es un plato fuerte realmente en la electrocardiografía, porque podemos ir desde algo muy elemental y básico, ¿no? Como simplemente observar si estamos frente a un ritmo sinusal o no, y podemos irnos hasta las arritmias más complejas que pueden causarle dolor de cabeza incluso a muchos cardiólogos, ¿no? Y podemos equivocarnos también muchas veces cuando intentamos un diagnóstico así impetuoso, basado en patrones, y no estamos haciendo un buen análisis del trazado. Entonces es fácil cometer errores, porque los trazados tampoco son perfectos muchas veces. Entonces, este es un plato fuerte para el análisis, pero es una exigencia importante, porque cuando estamos en el ACLS, por ejemplo, ustedes saben, si es que ya llevado, no sé si habían llevado ya los algoritmos básicos del ACLS, del BLS también, ¿no? Pero los algoritmos del ACLS, sobre todo, ustedes sabrán que el paro cardíaco ocurre, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso, asistolia. Eso es todo lo que tenemos que saber cuando estamos frente a un paciente en paro cardíaco, para en ese momento actuar. Pero alrededor del paro cardíaco pueden ocurrir multitud de arritmias. Es lo que se llama arritmias periparo, o sea, las arritmias que rodean al paro, antes y después. Puede ser que la arritmia condujo al paro cardíaco, o que después del paro cardíaco el paciente salió en esa arritmia. Así que el ACLS nos exige dextereza en la interpretación de las arritmias. Bueno, para analizar el ritmo cardíaco empezamos haciéndonos estas preguntas, ¿no? Ustedes van a encontrar en otros métodos algo parecido, ¿no? Pero acá hemos tratado de hacer unas preguntas y responderlas. En primer lugar, la pregunta es ritmo sinusal? Segundo, ¿es regular o irregular? Tercero, ¿los complejos son angostos o anchos? Se refiere a los complejos QRS. En cuarto lugar, ¿corresponde a una taquicardia o bradicardia? O sea, el trazado es de una taquicardia o de una bradicardia. Y en quinto lugar, ¿hay contracciones prematuras? Esto nos permite centrarnos bastante bien, ¿no?, para poder hacer un diagnóstico de las arritmias. Está de más que copien esto, porque todo esto lo van a recibir ustedes de esta manera también, incluso con algún material más que por ahí lo he grabado. Perdón. Lo que pasa es que uno puede quedarse acá o puede profundizar más. Entonces, bueno, la primera pregunta ¿es ritmo sinusal? ¿No? Es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, ¿no? Por ahí debemos comenzar. ¿Es ritmo sinusal? Entonces ustedes dicen, bueno, el ritmo sinusal, si el nodo sinusal está
marcando el ritmo del corazón de 60 a 100 por minuto, será normal. Si es más de 100 será taquicardia sinusal, si es menos de 60 será bradicardia sinusal, y por allí si también es irregular será arritmia sinusal. Sí, son ritmos sinusales. Pero ¿cómo sabemos que el ritmo es sinusal? Por la onda P, ¿no? Y hay tres características que tenemos que buscar cuando el ritmo va a ser sinusal, es sinusal. Que cada QRS, o sea que cada una de esas espigas muy notorias en el electrocardiograma, está precedida por una onda P. Esta onda P es positiva en la derivación 2. O sea, cuando tomamos la derivación 2, allí tiene que verse positiva la onda P. ¿Por qué? Esta es simplemente una razón de en qué dirección se está desplazando la activación de las aurículas. Entonces, esto va a determinar que, como la derivación 2 está más o menos abajo de la izquierda, allí se registre positiva la onda P. En tercer lugar, que todas las ondas P tengan que ser iguales en la misma derivación. Entonces, otra vez me fui para allá. Entonces, eso es importante hacerlo en primer lugar. Por ejemplo, acá ustedes ven este trazado. Ustedes están frente a un trazado, allí, electrocardiográfico, donde pueden observar los QRS, son las espigas grandes que ustedes ven, ¿no? Y antes de ese QRS está la onda P, que está positiva y además son iguales todas ellas. O sea, hay una onda P que precede cada QRS, es positiva en la derivación 2 y son iguales todas las ondas P que se han originado en el nodo sinusal. Estas tres características es fundamental que las recuerden. Miren, ahora esta exposición de 1 hora es muy difícil abordar todo el tema de electrocardiografía que se necesita para el ACLS. Es muy difícil, ¿no? Cuando se hace electrocardiografía para ACLS, lo hacemos, bueno, un día completo, antes 2 días, porque no se puede menos. Es demasiada información para poder retenerla y demasiado ejercicio para poder adquirir una destreza en cosa de minutos. Pero hay una cosa sí que ustedes deben llevarse de acá, y es que uno tiene que estar seguro que el ritmo es sinusal o no lo es. Porque si uno comete ese error, ya malogró todo el diagnóstico. Todo el diagnóstico. Entonces muchos se contentan con decir taquicardia supraventricular, porque no se animan, no saben si es una taquicardia sinusal o si es otro tipo de taquicardia. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación, y para eso reconocer el ritmo sinusal es una cosa fundamental. Entonces esas tres características hay que buscarlas siempre. Por allí uno debe empezar a aprender a estudiar esto de las arritmias en la electrocardiografía, por reconocer el ritmo sinusal. Y a veces uno se puede confundir incluso en ciertas situaciones. Por eso es que lo que ustedes ven ahí es bastante típico, ¿no? Es un ritmo sinusal, ¿no? Y no es difícil saber que es un ritmo sinusal, pero eso nos sirve justamente para poder observar claramente las tres características que hemos mencionado. Solo cuando se cumplen esas tres características el ritmo es sinusal. Si una de las tres características no se cumple, el ritmo no es sinusal. Por ejemplo, si yo veo ondas P negativas, eso no es de origen sinusal. Si yo observo que las ondas P tienen diferente forma, pues tampoco son todas de origen sinusal, ¿no? De seguro que se están originando en diferentes lugares de las aurículas, pero no en el nodo sinusal. Y si hay un QRS que no tiene antes una onda P, tampoco ese QRS se ha originado en el nodo sinusal. Seguramente puede ser que se haya originado en otro marcapaso, como el nodo auriculoventricular. Por ejemplo, bueno, a ver. Vamos a ver. Entonces, eso es importante, ¿no? Decíamos entonces que el primer paso era determinar eso, esas tres características, ¿ya? Luego tenemos otra pregunta. ¿El ritmo que estamos viendo es regular o irregular? Es otra pregunta que tenemos que hacernos. Porque hay ritmos que lucen regulares y hay ritmos que lucen irregulares. Y como sabemos, ya saben ustedes, que lo único que tienen que hacer es comparar la distancia que hay de cada QRS al siguiente. Y entonces ustedes van a ver si el ritmo es regular o irregular. Arriba ustedes tienen, por ejemplo, un ritmo irregular y abajo tienen un ritmo regular. Esa otra pregunta siempre hay que respondernos también. Luego,
Otra pregunta que decíamos que teníamos que hacernos era preguntarnos si estábamos frente a una taquicardia o una bradicardia. ¿Cierto? Si estamos entre 60 a 100 por minuto, pues no es ni taquicardia ni bradicardia, estamos en el ritmo normal. Pero hay que pensarnos la pregunta siempre si estamos frente a una taquicardia, si estamos por encima de 100 o por debajo de 60, porque eso ya entramos al terreno del diagnóstico de las taquiarritmias y bradiarritmias. Y esto puede ser muy importante en el ACLS. Tenemos algoritmos para el manejo de las taquiarritmias y algoritmos para el manejo de las bradiarritmias. Entonces arriba ustedes tienen, por ejemplo, un ritmo que corresponde a una bradicardia, porque está a menos de 60 por minuto. Si ustedes cuentan la distancia y dividen la distancia 1500 entre la distancia de una onda relaciente, sale menos de 60 por minuto, es una bradicardia. Es una bradicardia sinusal, ¿no? El segundo trazado, el trazado de abajo, corresponde a una taquicardia. Es una taquicardia porque está por encima de 100 por minuto. ¿Ya? Eso también es importante. Pero como ustedes ven, estas preguntas nos las hacemos frente a todos los trazados. Por ejemplo, acá ustedes ven esos dos trazados y solamente nos estamos haciendo esa pregunta. Pero en realidad yo debería hacerme las preguntas que ya estoy haciendo hasta el momento, ¿no? Comenzando por, ¿es ritmo sinusal o no? El primer trazado de arriba, por ejemplo, yo diría, ¿es ritmo sinusal o no? Entonces vamos a ver, ¿no? Si se cumplen las tres características. Y si se cumplen las tres características, ya me respondí, sí es ritmo sinusal. Y luego diría, ¿es regular o no? Sí, es regular. Y luego diría, ¿es taquicardia o bradicardia? Y diría, sí, se trata de una bradicardia. ¿Se dan cuenta? Entonces de esa manera voy construyendo el diagnóstico. Al final mi diagnóstico para el primer trazado va a ser bradicardia sinusal, ¿no? Y con el segundo trazado igual, ¿no? Esa es la forma como uno lo hace, ¿no? ¿Es sinusal o no? Uno vea las tres características. ¿Es regular o no? ¿Es taquicardia o bradicardia? Y luego, ¿los complejos son angostos o anchos? También hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué complejos? Los QRS, ¿no? Esas espigas grandes. Acá tienen ustedes un trazado, que es un trazado que confunde cuando uno lo ve así, ¿no? No es un trazado tan fácil, uno un poco se confunde porque es un trazado largo, ¿no? Y muestra complejos que cambian de forma. Pero, si ustedes ven con cuidado, en el panel B, el que está abajo, los complejos son angostos. Entonces, allí son complejos angostos. ¿Qué son complejos angostos? En la mayor parte de libros y de textos de electrocardiografía, el ancho del QRS tiene que ser menos de 3 cuadraditos. O sea, el ancho del QRS tiene que ser menos de 3 cuadraditos. ¿Ya? El ACLS considera incluso una medición más pequeña que esto, para el tema de que no se le escape a uno esta posibilidad de que los complejos sean anchos. Pero lo importante es eso, ¿no? Ustedes ven el trazado de arriba, es fácil, donde está marcado con las flechas, por ejemplo, darse cuenta que se trata de complejos anchos, que tienen una parte positiva y una parte negativa ancha. Y en el segundo trazado se ven esa serie de ondas allí que parecen como dientes, ¿no? Altos. Son complejos anchos, ¿no? Entonces es fácil decir que eso son complejos anchos. Esta destreza, por ejemplo, de determinar si los complejos son anchos o angostos es fundamental para el ACLS, ¿no? Hay que adquirirla y la van a ver en el monitor. Tal vez si el día domingo hacen la práctica, ustedes van a ver allí, cuando se haga esto de la simulación de arritmias, van a ver esto de los complejos angostos y complejos anchos en el monitor. Y eso es algo que tenemos que identificar rápidamente. Entonces es necesario que uno determine eso. Complejos angostos, complejos anchos. Allí solamente son angostos los que están en el panel B. Y arriba ustedes ven el panel A, cómo empieza con complejos angostos y se va ensanchando. Y en la segunda flecha del panel, del más arriba del A, son claramente anchos todos los complejos. En la segunda tira todos son anchos. Y en la tira de abajo son angostos. Entonces, eso que ustedes observan allí, bien podría ser lo que ustedes observarían en el monitor del paciente, ¿no? Cómo los complejos en una arritmia cambian de angostos a anchos, se mantienen anchos y luego, después de algún tratamiento, retornan a una ancho normal. Entonces, es importante esta pregunta también de si los complejos son anchos o angostos.
Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es si observamos contracciones prematuras. Las contracciones prematuras son latidos que ocurren antes de tiempo, ¿no? A veces cuando nosotros los podemos sentir, ¿no? Cuando sentimos como que el corazón zapatea en algún momento, por ahí podemos tener una que otra extrasístole. En la clínica viene a ser extrasístole. Entonces, como está muy cansado, o no durmió bien, o siente pequeños golpecitos en el pecho, son extrasístoles, ¿no? Eso es en la clínica. En la electrocardiografía se llaman contracciones prematuras. Las contracciones prematuras ocurren antes de tiempo, ¿no? O sea, antes del tiempo que debe ocurrir el siguiente complejo, está ocurriendo una contracción prematura que se puede originar en cualquier parte del corazón. Puede originarse en las aurículas, o en los ventrículos. Es importante identificar las contracciones prematuras. Ahí en este trazado podemos ver contracciones prematuras. Por ejemplo, en la B5, ustedes ven abajo, pero el B5, ustedes ven abajo la última tira de ritmo, B5, ustedes ven un primer complejo angosto. Y ustedes ven que delante de ese primer complejo angosto hay una onda P. Entonces, ese complejo está allí puesto. Encima está la tira de ritmo 2, ¿no? Ustedes ven que la P es positiva, por lo tanto, ese complejo, primero que está delante, es sinusal, ¿verdad? Pero luego hay un complejo ancho, el segundo complejo es ancho. Y esa está ocurriendo antes de tiempo. Entonces, esa es una contracción prematura. Entonces, así ustedes pueden identificar contracciones prematuras. Eso es algo que también lo vamos a ver si están en el taller el día domingo. Muy bien, con toda esta información que uno tiene haciéndose estas preguntas, uno al final ensambla un diagnóstico de la arritmia. O sea, se aventura a dar un diagnóstico de la arritmia. Esto podemos hacerlo con más o con menos tiempo, depende de la situación, ¿no? Hay situaciones en las cuales el ACLS nos exige respuesta inmediata. No podemos estar, a ver, voy a tomarle un electro, a ver, vamos a ver, voy a preguntar acá si el paciente está inestable. No, porque el ACLS nos demanda una respuesta inmediata cuando el paciente está inestable. Entonces, vean que ustedes tendrán que actuar según la situación, O en otros casos, cuando el paciente esté estable, ustedes tomarán un electrocardiograma y harán todo el procedimiento, ¿no?, para tratar de determinar una arritmia con exactitud. Pero cuando uno tiene toda esa información, uno ya puede dar un diagnóstico. Y de esta manera, acá hay un ejemplo de cómo uno llegaría al diagnóstico, ¿no? Si por ejemplo hemos encontrado un ritmo sinusal, o sea, hemos comprobado que están las tres características presentes, P's precediendo cada QRS, P's positivas en 2 y todas las ondas P's iguales, y además el trazado es irregular, ¿no? Entonces, si eso es lo que estamos encontrando, eso corresponde a una arritmia sinusal, que es una forma de ritmo sinusal. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la forma común de ensamble de los diagnósticos. Lo que queremos hacer es mostrarles a ustedes cómo este método funciona, cómo es que lo utilizamos y cómo es que se aprende electrocardiografía de esta manera. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Podemos concluir, por ejemplo, después de todas esas preguntitas que nos hemos hecho, que estamos frente a una taquicardia irregular, y esta es de complejos angostos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces ahí tenemos algo así. Entonces, claro, el diagnóstico puede no ser preciso al comienzo. Si uno dice taquicardia irregular de complejos angostos, bueno, eso puede ser muchas cosas, ciertamente, ¿no? Pero como que uno avanza a pasos. Para ciertas situaciones puede ser suficiente, porque entonces esto nos encausa ya por uno de los algoritmos del ACLS, taquicardia regular de complejos angostos. Entonces hay ciertas posibilidades que están presentes allí, ciertas arritmias que son más frecuentes y que presentan esas características, taquicardia irregular de complejos angostos. A la cabeza está la fibrilación auricular, luego la taquicardia auricular y el flúter auricular cuando es irregular, ¿no? Son arritmias, fíjense, ¿no? La idea es que ustedes vean cómo uno se enfoca siguiendo este método de entrenamiento. Muy bien. El tercer paso, y es que hemos profundizado bastante en lo que es el segundo paso, pero ustedes recordarán que estamos haciendo esto, ¿no? 3 pasos, ¿verdad? Frecuencia, ritmo y eje. El tercer paso es el eje eléctrico.
El eje eléctrico es algo que no nos sirve mucho realmente en la emergencia, ¿no? No nos sirve mucho, pero como este es un método para interpretación electrocardiográfica, allí está, ¿no? No voy a tener el tiempo de profundizar mucho al respecto, pero para determinar el eje eléctrico lo que tenemos que hacer es tomar un trazado completo, ¿no? Con 12 derivaciones y fijarnos en la dirección 1 y en la dirección ABF, y luego miren ustedes si en ese esquemita uno puede determinar según la forma de ese QRS en 1 y ABF si el eje eléctrico está en el cuadrante normal o está desviado hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Es el tercer paso para el análisis electrocardiográfico completo. Pero tratamos de abreviarlos porque como estamos enfocándonos en lo que es ACLS, tratamos de dar énfasis a los puntos que son más importantes, más todavía en esta pequeña exposición. Entonces no se olviden, miren cómo vamos avanzando, ¿eh? Así estamos avanzando. La frecuencia, ¿no? El ritmo con esas preguntas y el eje eléctrico. Si tenemos un trazado de 12 derivaciones, en un monitor no lo podemos hacer. Y luego pasamos a un cuarto paso, que también es un paso que tiene varios elementos, que es el análisis de las ondas, segmentos e intervalos. Allá, esto ya supone que seamos capaces de reconocer los elementos que componen el trazado electrocardiográfico. Todos los elementos que componen un trazado electrocardiográfico. Entonces ustedes tienen allí un ciclo eléctrico del corazón. Y allí está marcado, y todos los que son médicos estarán recordando, también las enfermeras estarán recordando los diferentes elementos del trazado electrocardiográfico, ¿no? Que comienza por la onda P. ¿Por qué? Porque como decíamos, allí comienza la activación de todo el corazón, la onda P. Entonces tienen ustedes la onda P al comienzo, después tenemos esa espiga grande que le llamábamos el QRS, que está formado en realidad por 3 ondas, es el QRS. Hay una onda Q al comienzo, ustedes vean, hay una onda que está marcada IQ al comienzo. Esa onda Q tiene que ser angosta y poco profunda para que sea normal. Angosta es menos de 1 milímetro, ¿ven? Y poco profunda es menos de 1/3 de la onda siguiente, esa onda que dice R, a la cual está acompañando. ¿Por qué? Porque siempre decimos Qs patológicas, esas corresponden a un infarto, ¿no? Entonces, esa Q es importante siempre describirla. Y además, el ancho del QRS. El ancho del QRS, la mayor parte de textos considera que es normal menos de 3 cuadraditos. O sea, menos de 0,12 segundos. Luego ustedes tienen una onda marcada ahí como onda T y otra onda al final que no es tan importante marcada como onda U. Pero esas son las ondas, ¿no? La P, QRS, T, U, y luego tenemos unas líneas de las cuales 2 son importantes. Una que está marcada a la izquierda abajo que dice intervalo PR y luego el segmento ST que está entre el QRS y la onda T, el segmento ST. Muy importante reconocer esas partes del electrocardiograma porque cuando hacemos ACLS, una de las causas importantes del paro cardíaco y de la muerte súbita son los infartos cardíacos. Es una causa muy importante. Entonces, determinar oportunamente un infarto cardíaco es una tarea importante en las emergencias. Si bien un infarto cardíaco no es paro cardíaco, por supuesto que no lo es, ¿no? Una de las complicaciones de los infartos cardíacos son las arritmias y una fibrilación ventricular puede ocurrir incluso con un infarto cardíaco pequeño. Así que es importante tener esa destreza de identificar esas características. Bueno, tenemos que profundizar un poquito más acá. Entonces tenemos la onda P, el complejo QRS, el intervalo PR, el segmento ST y otro que se llama intervalo QT. Ahí está marcado en ese modelo de ciclo eléctrico que ustedes tienen abajo. Ahora, una cosa importante en este paso 4, que es el análisis de las ondas, de los segmentos y de los intervalos, es recordar que estamos tomando un trazado electrocardiográfico completo cuando lo hacemos con los electrodos colocados en las extremidades y en el pecho del paciente y que acá obtenemos derivaciones electrocardiográficas que tienen una correspondencia topográfica.
o sea que nos observa en cierta parte del corazón. Eso es importante recordar. Ahí hay un esquema de las derivaciones electrocardiográficas. No es para que lo tengan a la vista, a veces uno ya lo conoce, le es familiar, uno lo repasa, pero como uno no tiene nada de conocimiento al respecto, resulta un poco difícil, ¿no? Recordar desde el inicio que tenemos 12 derivaciones, 6 de miembros, llamadas bipolares, y otras 6 derivaciones llamadas precordiales, perdón, 6 de miembros en que exploran el plano frontal, entre las cuales tenemos 3 bipolares y 3 unipolares, y otras 6 también unipolares que son precordiales o torácicas. Entonces, estas 12 derivaciones exploran ciertas partes del corazón, las cuales nos permiten determinar la ubicación de los fenómenos eléctricos que estamos observando en el trazado. Vamos a avanzar. Para abajo. Y acá está la correlación topográfica. Este diapositiva está en inglés, disculpe, porque la que está en español no la encontré en el archivo. Pero acá ustedes, bueno, pueden ver cómo las derivaciones electrocardiográficas tienen una correspondencia topográfica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que la parte inferior del corazón, que ahí está ilustrada en verde, esos cuadros que están en verde, está explorada por 3 derivaciones, las derivaciones 2, la derivación 3 y la derivación ABF. Cada derivación tiene una dirección de observación, ¿no? 2 es a 60 grados, ABF es a 90 y 3 es a 120, pero eso no es tan importante recordarlo, sino que hay que recordar siempre que estas 3 derivaciones observan la cara inferior del corazón, eso sí. Después, la cara inferior del corazón, la cara anterior del corazón, la cara lateral del corazón, está mejor explorada por las derivaciones precordiales y las derivaciones 1 y ABL de las derivaciones de miembros. Entonces ustedes verán allí que en celeste, por ejemplo, ustedes tienen que la parte del septum del corazón está mejor explorada por B1 y B2, que son las 2 primeras derivaciones precordiales. Y luego en amarillo, las derivaciones que exploran la parte anterior del corazón, o sea, el ventrículo izquierdo, B3 y B4. Y en rosado pálido, ustedes ven allí que las derivaciones B5 y B6 exploran la cara lateral del corazón junto con las derivaciones 1 y ABL, que son derivaciones de miembros. La diferencia entre las derivaciones de miembros es que estas exploran el corazón en un plano frontal y las precordiales lo están haciendo en un plano horizontal. Entonces, con estos 2 juegos de electrodos nosotros podemos tener una mejor idea de dónde se están ubicando los problemas que estamos observando en el trazado electrocardiográfico. Pero esto es muy importante para el diagnóstico de infarto. Para esto es muy importante. Y dentro de la ACLS, una parte de la ACLS son los cuidados cardíacos de emergencia. No es directamente esto RCP, pero los infartos cardíacos, el síndrome coronario agudo, puede llevar a arritmias y puede llevar a situaciones en las cuales se produzca paro cardíaco. Entonces, es un tema muy importante y una de los logros de la reanimación cardiopulmonar es justamente atacar este problema, o sea, la consecuencia de los problemas coronarios. Porque las personas que tienen un síndrome coronario agudo muchas veces suelen ser personas que están en edad productiva, son independientes, que trabajan. Entonces, realmente son situaciones en las cuales si uno se presenta con este problema en la emergencia, se tiene que hacer el mejor trabajo para conseguir un óptimo diagnóstico y tratar este problema a tiempo, evitando que hayan complicaciones serias que puedan afectar o la calidad de vida o el tiempo de vida de la persona. Entonces, el diagnóstico de infarto cardíaco, como en este dibujo clásico de Frank Netter, ¿no? de un médico que era dibujante, que hacía muy bonitas ilustraciones de todo tipo de medicina, ustedes ven que los 3 elementos electrocardiográficos que están involucrados en esto del síndrome coronario agudo son el ST, la onda T y
el QRS en lo que respecta a la onda Q patológica. En la emergencia tenemos que aprender a observar mucho el ST, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de infarto ST elevado. Entonces, son temas que tenemos que profundizar siempre cuando estudiamos electrocardiografía. Como en este trazado electrocardiográfico, si ustedes ya tienen más o menos una idea de la ubicación del ST, el ST está entre el QRS y la onda T, y el ST normalmente tiene que estar a la misma altura que la línea que está antes de la onda P. A eso le llamamos línea isoeléctrica, o punto de base. Entonces, ese ST debe estar más o menos a esa altura. Si está un poquito desigual, debe ser menos de 1 milímetro. Entonces, ustedes ven allí claramente que en las direcciones 2, 3 y ABF, ese ST está elevado. Entonces, esto corresponde a un infarto ST elevado. Como es 2, 3 y ABF, esto corresponde a la cara inferior. Entonces, este es el ejercicio diagnóstico que hacemos cuando estamos en el punto 4, que es el análisis de ondas, segmentos e intervalos. Finalmente, llegamos a un punto que es la conclusión. Ahora, para que haya conclusión, si ya tenemos los 4 puntos, sí es importante concluir porque a veces encontramos varias cosas en el electrocardiograma, varias cosas, ¿no? Y ahí viene el problema de remitirnos solamente un diagnóstico por patrones. Uno se deja llevar, por ejemplo, por esto, por un infarto, y uno pasa por alto una arritmia, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace un análisis de esta manera, un análisis sistemático del electrocardiograma, uno evita que ocurran esos errores. Y cuando llegamos a la conclusión, recién entonces armamos el diagnóstico completo del trazado que estamos observando, como allí se muestra en los ejemplos. Esto es lo que corresponde brevemente, a vuelo de pájaro más o menos, pero este método que es muy importante utilizarlo en el entrenamiento cuando vamos a capacitarnos para realizar la interpretación electrocardiográfica que es necesaria y que se exige cuando uno adquiere destrezas para soporte avanzado de vida, reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces, es necesario tener estas habilidades bastante entrenadas siempre, y un buen método de aprendizaje de electrocardiografía es este que les he presentado ahora. Bueno, eso concluye esta primera parte de la presentación.